Hola, y muchas gracias por atender esta presentación. Mi nombre es Jennifer Girón y junto con Juan Pablo Botero coordinamos el Grupo Coleóptera de Colombia. En esta ocasión queremos presentarles algunos de los avances hacia el conocimiento de la diversidad de los Coleóptera de Colombia, donde hemos ido recopilando listados de las especies que están presentes en el país. Antes que nada, este ha sido sin duda un esfuerzo de muchas personas. Hemos tenido la colaboración de muchos investigadores nacionales, pero además contando con la colaboración de investigadores en otros países, como por ejemplo Brasil, resaltados acá en verde, el Reino Unido, resaltado en azul, y México, resaltado en naranja. Además, investigadores colombianos que están en otros países, resaltados acá en azul, en Argentina, en verde, en Brasil, en rojo, en Estados Unidos y en morado, en Francia. Así que este esfuerzo ha trascendido las fronteras. El grupo se consolidó a finales de 2020 y lo que hicimos en aquel momento fue enviar un formulario para que la gente se inscribiera para participar en el grupo. Este año hicimos una actualización de datos porque también estamos buscando convertirnos en grupo temático ante Socolen. Inicialmente la idea desde el principio ha sido recopilar los listados de especies de los coleópteros que están presentes en Colombia a partir de la literatura. Y con esta idea, el profesor Germán Amat nos apoyó desde el principio y él estaba muy contento de que finalmente se empezara a generar este listado de las especies de los coleópteros de Colombia. Nuestros listados empiezan, al menos en la mayoría de los casos, a partir de esta publicación, el listado de las especies de Centroamérica y Suramérica que levantó Blackwelder entre 1944 y 1957. Este listado claramente está desactualizado, pero es nuestra línea de base. A partir de las listas que generamos teniendo en cuenta los reportes en este catálogo, actualizamos la clasificación, actualizamos con nuevos reportes, con nuevas revisiones taxonómicas, así que los listados ah, que se generan a partir del grupo son listados actualizados de especies. De acuerdo con esa publicación de Blackwelder, en Colombia se han reportado 118 familias representadas por alrededor de 6.000 especies. Y estos listados los estamos construyendo utilizando el formato estandarizado que ofrece el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, mejor conocido como CIB Colombia. A partir de ese formato estandarizado que ellos proponen, hemos venido haciendo ajustes teniendo en cuenta la información que nosotros podemos proveer. Así que en este momento nuestro listado, nuestro formato ajustado contiene la hoja con el listado taxonómico, luego una hoja con todas las referencias donde se reportan las especies o donde se han indicado estas especies para Colombia. Luego tenemos una hoja con el material tipo cuando esta información está disponible en esas publicaciones y una hoja con el perfil de la especie donde reportamos las características ecológicas básicas. En general, esta última hoja nos permite distinguir entre especies acuáticas y terrestres. Gracias a que hemos estado procesando estos listados a través del CIP Colombia, nos convertimos en proveedores de datos y tenemos también un perfil en GBIF como publicadores de contenido. Hasta el momento tenemos 49 listados que varían entre reportando una sola especie hasta 231. Estos listados se han publicado para 44 familias que corresponden al cerca del 37% de las familias registradas en el país, 83 subfamilias, 164 tribus, 560 géneros y 2.071 especies hasta el momento, que corresponden a cerca del 34% de las especies que se estiman para Colombia. De estas 2.071 especies, 1.018 se consideran endémicas, es decir, que la mitad de los cucarrones colombianos solamente se conocen de nuestro país. En cuanto a los listados con el mayor número de especies, tenemos el listado de la subfamilia de Molpine, una subfamilia de Chrysomelidae con 231 registros, el listado de la subfamilia Antimine, que corresponde a la familia Curculionidae con 222 registros,
y el listado de la familia Tenebrionidae con 216 registros. Este último listado está en proceso de actualización y la nueva versión contiene 326 registros, así que se constituirá en el listado con el mayor número de especies hasta el momento. En cuanto a las familias que nos faltan, claramente nos faltan las familias más grandes. Hasta el momento para Carabidae y Cerambycidae existen listados actualizados de especies, pero no se han convertido al formato Darwin Core, así que no se han compartido todavía con GBIF. Para Chrysomelidae solamente hemos listado parte de la familia, el mismo es el caso para Curculionidae, mientras que para familias como Scarabaeidae y Staphylinidae no hemos completado los listados todavía. Entre las tendencias que hemos encontrado mientras levantamos estos listados, tenemos que para muchas especies ni siquiera se conocen las distribuciones al interior del país, es decir, que hay reportes que están simplemente para Colombia o incluso para Nueva Granada. Así que no sabemos a ciencia cierta si las especies realmente están en el territorio colombiano o están, por ejemplo, en Venezuela. Además, para la gran mayoría de las especies, los únicos reportes que existen son de las descripciones originales. Y esto no necesariamente es porque sean especies raras, sino porque no sabemos cómo lucen, porque en las colecciones nacionales no tenemos material de referencia identificado a especies. Esto se debe en parte a que la gran mayoría del material tipo está depositado en colecciones extranjeras, porque la mayoría de nuestras especies, de nuestra coleopterofauna, se han descrito principalmente por autores extranjeros. En general, las revisiones taxonómicas recientes no incluyen material de colecciones nacionales, sino que se limitan a revisar el material que está depositado en esas colecciones extranjeras. Así que el reto principal, una vez completemos el listado de las especies, es empezar a revisar las colecciones del país. Se sabe a partir de algunos grupos que han sido revisados que nuestras colecciones nacionales contienen una gran cantidad de registros nuevos y muchas especies nuevas. Así que necesitamos empezar a pensar en una estrategia de cómo vamos a empezar a revisar esas colecciones del país. En agosto del año pasado tuvimos oportunidad de publicar en el blog del CIP Colombia un pequeño reporte de cómo estamos elaborando nuestros listados y cuáles son las contribuciones de estos listados ante la comunidad global. Entonces, en este blog hablamos sobre el árbol taxonómico de GBIF y cómo nuestros listados contribuyen a cubrir vacíos de conocimiento como las categorías taxonómicas de subfamilia y tribu, que ese árbol taxonómico en GBIF todavía no considera, cómo nuestros listados también están generando datos de distribución, que a pesar de que no tengamos puntos específicos de GPS, de dónde están nuestras especies, al menos tenemos una idea general de en qué departamentos encontramos algunas de ellas. Luego tenemos un listado de referencias para cada uno de nuestros listados de especies y esas referencias en muchos casos contienen además enlaces a donde estas publicaciones se pueden encontrar en línea. Así que es un insumo bastante importante a la hora de que se empiecen a hacer futuras investigaciones en los diferentes grupos de coleópteros en Colombia. Lo último que quería contarles es que tenemos una página web que pueden visitar y allí pueden encontrar la lista con enlaces a todos los listados que hemos ido generando hasta el momento. También tenemos un correo electrónico donde se pueden poner en contacto con nosotros. Allí les podemos dar toda la información de cómo hemos venido construyendo los listados, porque esta información, al menos la metodología, es ampliamente aplicable a lo largo de todos los grupos biológicos. Además, tenemos presencia en Twitter y gracias a ello nos hemos hecho visibles ante la comunidad internacional, que claramente está interesada y está prestando atención al trabajo que hemos venido desarrollando. Lo último es, si quieren hacer parte del grupo, por favor, ir y diligenciar el formulario. Y pues nada, gracias por su atención.